Muy buenos días, queridos amigos, tengan cada uno de ustedes. Hoy viernes 6 de junio, nuevamente estamos aquí y nuestro título es Para estudiar y meditar. Queridos amigos, en esta semana estuvimos estudiando una lección muy importante. La lección lleva por nombre sobre quiénes ha llegado el fin, sobre quiénes. Queridos amigos, si hemos visto la ira del Cordero, la evangelización de Noé, cuando Noé tuvo que predicarles, pero lamentablemente no hubo quienes escucharan la voz de ese siervo de Dios. La historia también de Sodoma y Gomorra, vemos la intercesión nuevamente ahí de Abraham, cuando trató de detener a Dios esa destrucción que haría ante estas ciudades. Vimos también que nuestro Dios es el único y es el juez de toda la tierra. Vemos que también hay un juicio investigador, ¿sí? El cual estamos ahorita en ese tiempo donde todas nuestras acciones, siendo buenas o malas, están siendo registradas. Queridos amigos, por eso debemos de vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. A veces quizás nos llenamos de ira y cometemos faltas, pero queridos amigos, tenemos a un sumo sacerdote quien perdona cada uno de nuestros pecados. Pero queridos amigos, no por eso vamos a seguir pecando día tras día, no. Debemos de cambiar nuestros malos hábitos. Debemos pedirle a Dios que nos moldee, que nos dé ese carácter de amor, de paciencia hacia las demás personas. Y hoy estudiaremos para estudiar y meditar. Queridos amigos, como podemos ver, aquí nos viene hablando durante esta semana de un sumo sacerdote, ¿sí? De un abogado intercediendo por cada uno de nosotros. Queridos amigos, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas, no. Todo lo contrario, vemos que Dios es por eso que envía a su Hijo sabiendo que su pueblo era un pueblo pecador. Vemos que las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provoquen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo porque sabe que solo si violan la ley de Dios pueden dominarlos. Queridos amigos, vamos a comenzar pues con nuestro estudio. Vemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por este bonito día el cual usted nos ha dado. Gracias, Padre eterno. Ahora, Señor y Dios, permítenos por favor entender esta meditación que tendremos en esta mañana acerca de su palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a vivirla, Padre eterno, aplicarlo en nuestro diario vivir, ya que usted es nuestro Dios, nuestro Señor y Dios, a quien debemos de obedecerle en todo momento. Oh Padre eterno, ayúdanos porque anhelamos ser una persona como lo dejó ejemplo su Hijo Jesús cuando vino aquí en esta tierra. Ayúdanos por favor. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, seguimos. Vemos que hubo un plan de salvación, ¿sí? Quien intervino fue nuestro Señor Jesús. Jesús está quebrantando el dominio de Satanás al realizar ese plan, ¿sí? Sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Queridos amigos, vemos que Dios
envió a su Hijo para rescatarnos, ¿sí? Vemos que Él tuvo que llegar ahí en la cruz del Calvario, pero vemos que su perfecta obediencia a la ley de Dios, o sea Jesús, Jesús en su perfecta obediencia a la ley de Dios, le ha dado toda esa potestad, tanto en el cielo como en la tierra, y Él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. ¿Sí? Queridos amigos, Jesús dijo a sus discípulos que debían permanecer en el mundo sin pertenecer a este. ¿Sí? Y lo vemos, vamos rápidamente para ir entendiendo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Vamos a la palabra de Dios, queridos amigos. Si tienen su Biblia, abra su Biblia para que veamos juntos la palabra de Dios. Vamos a estudiar rapidito Juan, capítulo 15. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo, vamos a leer el 19. Dice así la palabra de Dios: si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es lo que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17, versículo 14 encontramos, dice, yo les he dado tu palabra, está hablando Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queridos amigos, esa es la petición que hace Jesús. Ahora, Jesús quiere que permanezcamos en este mundo, que no nos mezclemos, pero que estemos en este mundo con una finalidad. Queridos amigos, vamos a la pregunta: ¿cómo equilibramos nuestra responsabilidad de alcanzar al mundo con la necesidad de mantenernos sin mancha de él? Según Santiago 1:27. Queridos amigos, aquí estamos, como les decía, estamos con un propósito. El propósito es de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vino a hacer? Vino a salvar a muchas personas. Dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Él en sí vino a dar su vida por todo el mundo. Pero la palabra es clara. Dice, vino a dar su vida en rescate por muchos, porque sabiendo Dios que no todo el mundo va a aceptarle como su Salvador. Lamentablemente, muchos se van a perder. Y esa es nuestra gran tarea, de predicarles el Evangelio para que no se pierdan, sino que todos accedan al arrepentimiento. En Santiago 1:27 dice: si la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Estar al cuidado del mundo, pero no mezclarnos con el mundo. Queridos amigos, segunda pregunta: ¿qué nos enseña el ministerio público de Noé antes del diluvio acerca de cómo funciona el gran conflicto? ¿Qué nos enseña, queridos amigos? Vemos que Noé dice que la palabra de Dios registra que dice que estuvo predicando 120 años antes del diluvio. Lamentablemente la gente no entendió, no quiso escuchar la voz de Dios a través de Noé, no quiso escuchar, no puso atención, y es por eso que se pierde, ¿sí? Es por eso que tuvo que partir, ¿sí? Mucha gente murió en ese diluvio. Ahora, queridos amigos, ¿de qué manera, así como lo hizo Noé, que estuvo predicándoles y estuvo anunciándoles, advirtiéndoles que vendría un diluvio, ahora, ¿de qué manera desempeñamos hoy el mismo papel? Queridos amigos, estamos viviendo, lo dice las Sagradas Escrituras,
que estamos viviendo, lo dijo palabras de Jesús, los mismos momentos como cuando se acercaba el diluvio. ¿Qué se encontraba haciendo la gente? Dice, se gozaba, se daban casamientos, se casaban, realizaban, vivían una vida supuestamente de alegría para ellos, ¿sí? Y no atendían el llamado que Dios les estaba haciendo a través de Noé, ¿sí? Ellos supuestamente estaban disfrutando de la vida, pero queridos amigos, estaban dejando lo más importante. Ahora, ¿qué papel jugamos nosotros hoy? El mismo, queridos amigos, hoy el mundo se encuentra en lo mismo que cuando se acercaba el diluvio. Noé les predicaba y ellos seguían en su necedad. Ellos querían disfrutar, según ellos, la vida y seguían haciendo, complaciéndose los placeres carnales. Antes escuchar a Noé. Ahora, antes de consumir a los impíos con fuego del cielo como lo hizo con Sodoma, Dios los resucita y permite que Satanás trabaje con ellos por un corto tiempo. ¿Qué razones se te ocurren para que este sea un último paso necesario antes de que Dios termine con el mal? Queridos amigos, ¿qué razones se te ocurren para que este último paso necesario antes de que que Dios termine con el mal? ¿Qué es lo que debemos hacer? O al considerar las historias que estudiamos esta semana, ¿qué advertencias encuentras para tu propia vida? ¿Qué te enseñan estas historias acerca de tu esperanza en Cristo Jesús? Queridos amigos, Dios está dispuesto a usarnos, pero dice la palabra de Dios que debemos, ya estamos en el mundo, no pertenecemos del mundo, pero sí estamos aquí con un propósito, pero Dios nos pide algo, que no nos mezclemos en este mundo, que no amemos las cosas materiales que tiene este mundo, porque todo esto es vanidad. Queridos amigos, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Dios está esperando algo de nuestra parte. ¿Sí? Dios está esperando que todos nosotros pongamos en práctica, que realmente seamos esa religión, esa iglesia, como lo vimos aquí en Santiago, la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que quiere o espera nuestro Dios, nuestro Creador, de cada uno de nosotros. Querido amigo, te invito a que formemos parte de ese grupo, de ese remanente que forma el grupo de Noé. Vemos, queridos amigos, que hubo un remanente en aquel entonces. Solamente Noé y sus hijos, sus nueras y su esposa fueron los únicos que se salvaron. 8 personas, sus 3 hijos, sus 3 nueras, él y su esposa. 8 personas entraron solamente al arca junto con los animales. Hubo un remanente. Querido amigo, le invito a que usted y yo formemos parte de ese remanente de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por esta meditación que hemos tenido, por el estudio de su palabra.
Ayúdanos por favor a entender y a meditar y a poner en práctica todo lo que tenemos que poner, todo lo que nos toca. Ayúdanos, oh Dios eterno, a realizar todo lo que está en nuestra parte. Ayúdanos, por favor. A veces viene la pereza y no queremos, pero que tu Espíritu Santo, Señor y Dios, nos conmueva, nos dé esas ganas de poder servirte, poder anunciar a las personas que se encuentran aún sin esperanza. Que su Espíritu Santo sea nuestra fortaleza, sea nuestro impulso para así ayudar a que muchas personas se salven. Porque usted ya vino a dar su vida por todas estas personas. Ayúdanos pues a poner en marcha esta obra. Lo pedimos y lo rogamos, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.